Hola a todos, hola a todas. Algunos me habéis planteado por correo electrónico dudas sobre cómo elaborar el guión de problemas y preparar las sesiones presenciales del módulo de Derecho de la Competencia de los Mercados Financieros. Así que antes de contestar individualmente a cada uno de vosotros, pues he preferido grabar este breve vídeo con algunos consejos metodológicos en general que os pueden ayudar a preparar cualquier paper, cualquier intervención en el máster, pero en particular me voy a poneros un ejemplo de qué es un guión de problemas y qué es lo que estoy pidiendo para el lunes que viene y poder preparar las sesiones del máster de la mejor manera posible. Bien, en primer lugar os voy a plantear cuáles son las cuestiones que voy a presentar en este vídeo. Haremos una pequeña introducción, haremos una referencia a la elección del tema, en el caso de que en otros módulos tengáis que elegir el tema vosotros. Aquí os he dado ya una propuesta, aunque dentro de la propuesta podéis personalizarla. Hablaremos de la información y su tratamiento, de cómo redactarlo, y ahí en particular haré referencia al aspecto de la elaboración de un guión de problemas. Y por último os haré una par de reflexiones muy breves sobre cómo preparar la exposición oral y un consejo sobre cómo es mejor pensar en analógico que en digital. Bien, como introducción simplemente deciros que nadie escarmienta en cabeza ajena. Estos consejos que voy a enlatar son simplemente eso, consejos, y como tales, pues normalmente ni son pedidos ni son seguidos. Cuando vosotras hagáis vuestro propio paper, caeréis, igual que yo caigo, en muchos de los errores que voy a indicar aquí, así que es un trabajo de perfeccionamiento continuo y por tanto no tomaros estos consejos como una especie de reglas que tenéis que cumplir en todo caso, porque lógicamente cuando uno va caminando va rectificando sus errores. Pero bueno, en materia de elección del tema, es importante que os planteéis hacer el guión de problemas, preparar vuestra exposición en términos de problema, es decir, en términos de una pregunta de investigación cuya respuesta sería el contenido de vuestro trabajo. Eh, Cuando uno tiene un tema teórico, lo que tiene que hacer es intentar formularse las preguntas correctas y a partir de ahí, de esas preguntas correctas, la respuesta o el intento de respuesta a las mismas será lo que os dará el contenido de vuestro trabajo. Una reflexión que no quiero soslayar, aunque en este caso del máster y de mi módulo ya tenéis el tema elegido, es que cuando escojáis un tema, tanto para una sesión de máster como para vuestro propio trabajo final de máster o cualquier otro paper que tengáis que hacer en vuestra vida académica, tengáis en cuenta estas tres reflexiones sobre la elección del tema. La elección del tema, un tema está bien elegido cuando corresponde al interés, lógicamente, del investigador, en este caso de vosotros como estudiantes del máster, pero también que tenga relación con vuestra propia capacidad y con vuestras posibilidades de investigar. De nada sirve que el tema parezca muy novedoso si no puedo tener acceso a determinadas fuentes bibliográficas, bien porque no las tengo disponibles, bien porque están en un idioma que no puedo trabajar en él, o bien porque no tengo el tiempo suficiente como para profundizar en ese trabajo. Entonces es ser muy cuidadosos en valorar tanto vuestra capacidad, me refiero a vuestras habilidades, vuestra capacidad de tiempo, vuestras posibilidades de investigar, porque muchas veces luego lo que ocurre es que uno escoge algo demasiado amplio y no le da tiempo, o bien por las fuentes, o bien por no tener acceso a ellas, o bien por sus condiciones laborales, que le dejan un tiempo limitado, y eso suele ser un gran inconveniente a la hora de abordar un trabajo de investigación académico de posgrado, ¿no? Por otra parte, el tema tiene que tener el tamaño justo. El título de vuestro trabajo, me estoy refiriendo al TFM o a cualquier trabajo de exposición, debe reflejar con precisión qué es el contenido de lo que vais a dar. No prometáis mucho en el título si luego el contenido no es coherente con ese título. Si uno hace un trabajo sobre una sentencia ecuatoriana sobre el abuso de posición de dominio,
no puede titular su trabajo El derecho ecuatoriano frente a la defensa de la competencia. No, vas a aportar un elemento interesante, pero de un tema muy concreto, de una sentencia en relación con un caso concreto, y por tanto ajustaros a vuestro contenido. Como digo ahí, huir de títulos retóricos, de crear expectativas, etc. El mejor tema para cualquier paper de investigación es que sea concreto, que sea novedoso, que sea interesante y hablo en relación con algo que hemos dicho antes, que sea realizable en el tiempo de que dispones. Bien, en cuanto a la información y su tratamiento, habéis tenido un módulo metodológico en el primer semestre y por tanto estoy seguro de que de que habéis trabajado sobre esto con muchísimo detalle. Simplemente os recuerdo que tenéis que utilizar las fuentes de forma directa, tanto normativa como jurisprudencia como bibliografía, que serían las tres fuentes principales de trabajo en el ámbito jurídico. ¿Qué normas? Derecho comparado, vuestro país de origen, España, qué jurisprudencia hay relevante sobre el tema y abarcar lo más posible la doctrina principal que se ha pronunciado sobre el tema. Para no perderse en la jungla de bibliografía, un consejo que me parece que vale oro es que utilicéis bibliografías cruzadas. Es decir, yo tengo que hacer un tema sobre la acción de daños, es decir, la acción de reclamación de daños por infracciones al derecho de defensa de la competencia. ¿Y qué hago? ¿Cómo empiezo? Bueno, me busco en la biblioteca 2 o 3 monografías sobre el asunto o dos o tres artículos que me parecen los de referencia y veo cuáles son los trabajos que todos citan. De ese cruce de bibliografías me saldrán una serie de obras que parecen sin discusión, que todo el mundo que ha utilizado o que ha trabajado sobre este asunto ha utilizado. Y por tanto, a partir de su lectura, tengo un buen inicio de camino, porque es, digamos, lo que la doctrina considera obras de referencia. Bibliografías cruzadas es siempre un buen consejo. Tener cuidado con lo que llamo los peligros de la literatura jurídica, es decir, de enrocarse en discusiones un tanto bizantinas sobre lo que dice este autor, lo que dice otro, o, por ejemplo, usar citas de autoridad, es decir, no demostrar, no argumentar, sino que decir directamente, como dice el profesor González Castilla, bueno, González Castilla puede decir lo que quiera, pero no has demostrado tu postulado y, por tanto, las citas de autoridad, pues, intentar evitarlas en la medida de lo posible. También huir de los pseudoproblemas, de esos problemas puramente teóricos, puramente constructivos, que muchas veces uno elabora para luego refutar. Uno empieza un trabajo, voy a improvisar, sobre la legislación colombiana sobre defensa de la competencia y empieza diciendo, bueno, si no hubiera una ley de defensa de la competencia en Colombia, pues habría que plantear, oiga, ¿hay una ley de defensa de la competencia en Colombia? Sí, pues entonces no me diga qué pasaría si no la hubiera, porque de hecho la hay, ¿no? Esto es muy frecuente, el ejemplo que he puesto es de trazo grueso, pero intentar evitar los pseudo problemas. Un trabajo siempre es un trabajo de argumentación, argumentar, argumentar, argumentar. Es decir, no se valoran tanto las soluciones, sino que haya preguntas correctas y se argumente tesis a favor, tesis en contra, cuál es la conclusión que yo mantengo. Siempre argumentar, siempre exponiendo, luego lo mencionaré otra vez, un poco los pasos habituales de la argumentación. Redacción de cualquier trabajo, de cualquier paper del máster, ¿no? Mi profesor, mi maestro Vicente Cunha siempre me decía, era la época de los telegramas, bueno, no había tantos ya en su momento, pero me decía, mira, mi maestro me comentaba, escríbelo como si fuera un telegrama desde Shanghái que vas a pagar tú. ¿A qué se referían? A que intentemos ahorrar palabras, circunloquios. En derecho somos muy dados a hacer frases subordinadas de 4 líneas sin ningún punto y seguido. No, intenta utilizar sujeto, verbo, predicado, frases cortas, muchos puntos y seguidos, muchos puntos y seguidos. Cuando veas que utilizas una subordinada, pon un punto y seguido y construye una nueva oración, ¿no? Que sea fácil y digerible de leer. No hables con la voz de otro, habla
como hablas tú, evidentemente utilizando un lenguaje científico, pero no intentando impostar el tono. No hay nada malo en la sencillez, además. La sencillez es la cortesía del maestro, como decía Garrigues, ¿no? Eh, no utilices un lenguaje emotivo, plantea las preguntas correctas, esto es importante, plantea las preguntas correctas, argumenta preguntas, que se vea que el trabajo está metodológicamente bien construido y trabaja siempre con un guión de problemas. Y aquí viene por fin la respuesta a la pregunta que me hacíais. ¿Qué es esto del guión de problemas? Os voy a poner un ejemplo propio. Esto que aparece en la pantalla es una libreta, unas libretas que yo suelo utilizar cada vez que abordo un asunto de investigación, ¿no? Abro la primera página, pongo el título y a partir de ahí hago lo que os propongo a vosotros, hacer un guión de problemas. Fijaos, en este caso era un trabajo que quería hacer sobre en torno, puse ahí un título, a la responsabilidad de la entidad de crédito como comisionista en el mercado de valores. Y automáticamente pongo unas palabras que creo que voy a tener que abordar y que son el núcleo del trabajo. Bueno, tener que hablar de responsabilidad, comisionista, centrado en el mercado de valores. Luego ahí introduzco algunas palabras también, ¿no? Habrá información, la información que presenta el comisionista, su labor como depositario, y subrayo y pongo ahí condiciones generales. Bueno, luego empiezo a trabajar, empiezo a tomar notas, lecturas, uno va haciéndose fichas, va extrayendo de lo que lee algunas conclusiones y luego va pasando el tiempo hasta que llega un momento. Estas notas que veis en la libreta no son notas de fichas, son como reflexiones que uno hace a mano. Hasta que llega un momento que dice, bueno, yo creo que ya puedo plantear el tema concreto y el guión de problemas. Que como siempre en todo guión es puramente provisional. Por eso os he pedido que me lo enviéis antes del lunes para luego poder yo hacer las reflexiones que os puedan ayudar, ¿no? Y el guión de problemas, ¿en qué consiste? No es un guión del trabajo. Es un guión ordenado de qué problemas creo yo que tengo que tratar para abordar el tema. Fijaos, el tema había cambiado en este momento. Ahora se llamaba las cláusulas de exoneración de responsabilidad en la operativa de los brokers online bancarios. Fijaos, como el título había cambiado después de las lecturas, después de la investigación, me había dado cuenta de que había unos sujetos nuevos, este trabajo es de hace bastante tiempo, que eran los brokers online bancarios, que suponían una plataforma externalizada por parte de las entidades de crédito para poder contratar sobre valores. Y en particular me llamaron la atención que había muchas cláusulas de exoneración de responsabilidad en estas plataformas digitales. Y por tanto, el título cambió. Ahora era las cláusulas de exoneración de responsabilidad en la operativa de estos brokers online bancarios. ¿De qué tendría que hablar? Bueno, pues dije, pues primero tendría que hablar de los sujetos. Lógicamente, fijaros, si yo estuviera trabajando sobre las cláusulas de exoneración de responsabilidad en la operativa bancaria, hombre, no creo yo que hubiera unos problemas relativos a los sujetos bancarios, porque todo el mundo sabemos que es una entidad de crédito y por tanto no habría este número uno sujetos. Pero aquí había algo distinto, unos brokers online que además eran plataformas digitales ligadas a Internet, que estaban ligadas además a un proceso de externalización, de outsourcing de actividad bancaria, porque realmente el banco pagaba a la entidad que gestionaba la plataforma, pero no la dirigía directamente, y esto me planteaba problemas de sujetos. Bueno, ¿qué es estos sujetos externos? ¿Son como si fueran agentes del banco? ¿Son como empleados del banco? Era algo que había que estudiar, ¿no? También, en segundo lugar, las relaciones contractuales subyacentes, porque aquí no había simplemente un contrato entre el cliente y su banco, sino que también había un contrato ligado al uso de esas plataformas online. Y por tanto tendría que ver si esto era un canal alternativo, pero dentro del contrato principal, si había que contratar separadamente el uso de la plataforma, tendría que ver qué fuentes de regulación tendría este eventual contrato. Un tercer bloque de problemas eran los ligados a la propia operativa de los brokers online. ¿Cómo se compraba? Hombre, si hubiera sido ir a la entidad y firmar un contrato, no me hubiera planteado este problema. Pero como era una operativa online nueva, había que ver cómo funcionaba. Y descubrí que había unos agentes inteligentes, unos software que ante determinados inputs daba unos outputs, unos agentes
que automatizadamente, según lo que el cliente buscaba y tecleaba, le daban una respuesta, digamos, contractual. Por lo tanto, en esa operativa, a través de agentes inteligentes, a través de software, tenía que explicar un tanto, pues bueno, qué información se hacía durante el proceso, qué fases pasaba la operativa, etcétera, etcétera. Y una vez visto estos sujetos, haber reflexionado sobre las relaciones contractuales subyacentes, haber visto cómo operaban, llegaría al cuarto bloque de problemas, que son los relativos precisamente a las cláusulas de exoneración de responsabilidad. Tendría que clasificarlas, ver qué diferentes tipos de cláusulas había, pues las que hacían referencia a los medios técnicos, buscar jurisprudencia que analógicamente viera estos problemas, aunque no fuera directamente sobre los bloques online. Tendría que ver, después de la clasificación, otras cláusulas que puse ahí relacionadas con la propia web, con la propia página web, que podían suponer también exoneraciones de responsabilidad, aunque no estuvieran en el clausulado contractual que firmaba el cliente. Y por fin, en quinto lugar, tendría que analizar esa legalidad de las cláusulas. ¿Cuál era el derecho aplicable? El derecho de condiciones generales y cláusulas abusivas. Cómo se proyectaba sobre esa actividad digital. Si había otro tipo de normativa que se le podía aplicar. Cómo se implantaban las exigencias de confianza, las obligaciones de transparencia, etcétera, etcétera, en este punto. Y finalmente llegaría a una conclusión que entonces no había abordado todavía, pero que mi intuición era que, bueno, que probablemente habría un carácter abusivo de algunas cláusulas de exoneración de responsabilidad incluidas en la operativa de los brokers online y que se refería en concreto a los problemas técnicos, tecnológicos de esas plataformas digitales. Esto que acabáis de ver es un guión de problemas. No rellena contenido, no es un guión de un libro o de un artículo, es simplemente poner de forma ordenada qué es lo que yo creo que tengo que abordar para tratar adecuadamente ese tema. Y por eso os pido que me enviéis un guión de problemas, porque ese guión de problemas me permitirá saber si estáis bien enfocados, si habéis empezado muy lejos y por tanto no os va a dar tiempo a exponerlo en el tiempo de clase, si lo que vais a proponer se solapa o no con otro compañero, es decir, ver un poquito cómo vuestra aportación va a unirse a mis propias explicaciones durante la semana de clase intensa que vamos a tener. Por cierto, volviendo al esquema general, en materia de exposición, recuerda que no os pido un trabajo escrito. Esto es importantísimo. ¿Y por qué no os pido un trabajo escrito? Porque mi experiencia me dice que si hacéis un trabajo escrito, además de que ya vais muy saturados de actividad, uno tiende a hacer un trabajo muy académico y luego a hacer una especie de lectura académica. Pero esto no, esto es una exposición oral. De lo que se trata es de que la actividad en esa semana sea ágil, que todos podáis intervenir buscando qué puedo aportar yo de lo que he averiguado sobre ese tema que haga crecer al resto de compañeros y al propio profesor, que yo también aprendo mucho en estas sesiones. Es decir, yo colaboro aportando aquello que me parece de relevancia de lo que he investigado. Y por eso insisto en que es una labor oral. Podéis utilizar un PowerPoint a través de Blackboard, aunque el problema que tiene el PowerPoint a través de Blackboard, bueno, probar primero que funciona, hacer un PDF, si no podéis hacer el PowerPoint, lo subiréis antes y luego nosotros podemos veros a vosotros y al mismo tiempo ver el PowerPoint. Pero intento insistir en esto. Se trata de comunicar algo que os parezca de relevancia, que consideráis que puede aportar conocimiento al resto de compañeros en las sesiones presenciales. Por eso siempre os digo que vuestras exposiciones no son trabajos, son colaboraciones orales que se irán uniendo al hilo de mis explicaciones. De hecho, yo intervendré tanto antes como después de vuestra exposición, pues puntualizando, añadiendo algún comentario
Y de esa forma iremos pasando por todos los temas. Si os fijáis, muchas veces os he puesto temas que son claramente complementarios de lo que va a ser mi trabajo. Si yo estoy explicando las prácticas colusorias, pues después de explicar yo, digamos, la teoría, los aspectos legales y tal, pues os he puesto un tema de jurisprudencia. ¿Para qué? Para que consolide y apoye lo que yo ya haya explicado en la parte teórica. Como es una exposición oral, es importante que ensayéis, que practiquéis. Recordar la regla de que un folio mecanografiado son 3 minutos. Por lo tanto, si tenéis 10 folios escritos para la exposición de clase, no tenéis algo bueno, tenéis un problema, porque 10 folios son 30 minutos, ¿vale? Y por tanto, no tenéis tanto tiempo. Intentar ceñiros a una exposición de 10, 12 minutos que exponga una introducción y rápidamente ir al grano, duro y a la cabeza, ¿vale? Para que las sesiones sean lo más ágiles posibles. Para esto también me va a servir contrastar vuestro guión de problemas. Bien, y quería hacer una última reflexión. Hoy en día todos trabajamos en digital. Todos trabajamos en digital, como no va a ser de otra manera, ¿no? Esto lleva ciertos problemas y es que muchas veces los trabajos hay repeticiones que quedan, que el corrector, que el escritor no ve porque como va viendo pantalla a pantalla, luego no se da cuenta que ha repetido una cosa después. Eso ocurre mucho cuando dirijo TFMs, ¿no? Que hay veces que digo, esto ya lo has visto antes o parcialmente antes, pero no es a eso a lo que me quiero referir. A lo que me quiero referir es que aunque trabajar en digital es imprescindible, hay que pensar en analógico. Piensa con el bolígrafo y el papel. Seguramente no te descubro nada nuevo si te digo que es el único momento cuando coges e intentas plasmar tus ideas con el bolígrafo en el que tus dos hemisferios trabajan simultáneamente, tanto el derecho como el izquierdo, porque el acto de escribir hace que se activen circuitos que cuando estamos teclando no están activados. Y por tanto eso de trabajar en analógico es muy recomendable. Luego, no se te ocurra enviarme tu guión de problemas a mano, pásalo a ordenador y envíame un Word y yo lo corregiré sobre el propio Word, ¿no? Pero para aclarar las ideas viene muy bien respirar, coger un folio e intentar garabatear ese guión de problemas ordenados que seguro que te da el toque final a esas ideas que vienen de las lecturas previas. Bueno, disculpadme que me he extendido más de lo que quería, pero aprovecho para enviaros todos mis ánimos en estas sesiones que son online, en este máster de pandemia, que espero que esté siendo provechoso, seguro que sí, y tengo ganas ya de que empecemos las sesiones en ese mes de marzo. Como siempre, quedo a vuestra atención, a vuestra disposición, perdón, por correo electrónico, a través del foro del grupo. Sé que estáis liados con el resto de asignaturas, pero dado que os haya pedido el guión antes del lunes, inclusive, quería, pues bueno, daros estos ánimos, solucionar algunas dudas de tipo constructivo y desearos lo mejor, tanto para los módulos que estáis haciendo ahora, como para el último de todos, en el que nos veremos las caras. Un saludo y hasta entonces. Gracias.